Muy buenos días, jóvenes estudiantes de octavo noveno. Sé que he estado un poco atrasado con sus tareas, pero mm, he aprovechado hoy muy temprano en la mañana para poderle enviar este video. El último video que pudimos compartir con ustedes fue el de la semana 11. Entonces vamos a ahora ver el de la semana número 12 y voy a poderle compartir con ustedes esta, esta temática, ¿no? Para poderla desarrollar y ustedes puedan ya presentar ahora sí la semana 12 con toda seguridad. Y felicito a aquellos estudiantes pues que ya la hicieron, que ya me la enviaron. Esta semana era el martes 18 de enero y ya estamos 16 a un mes. Por eso les pido disculpas por cuestiones ajenas. Ahora, como estamos culminando el año, tenemos que mucho más trabajo, ¿no? Al menos yo que soy dirigente del tercero de bachillerato. Bien, dice, ¿cuál es la tarea que vas a hacer? Un resumen. Un resumen de lo que yo te voy a hablar. Hay cosas que tal vez de aquí yo lea, pero lo amplíe, y eso es importante para que ustedes puedan tener una idea más clara de lo que se está hablando, ¿no? Entonces empecemos con el tema. Estructura de la lengua oral. Ese es el tema, ¿no? Entonces, cuando hablamos, hacemos uso de las palabras. Eso ya nosotros lo tenemos bien claro. La palabra, ¿no? Cuando hablamos, utilizamos la palabra, que en realidad son convenciones sociales que nos permiten relacionarnos con los demás. Por eso, el lenguaje es el mayor invento de la humanidad. Eh, la expresión, las palabras permiten dar una idea y comunicarnos con los demás. Así como se comunican los animales, tienen su lenguaje propio, los pájaros, los animales salvajes, de pronto los peces debajo del agua, tienen su manera de comunicarse, ¿no? Asimismo, a pesar que nosotros lo escuchamos, pero no lo entendemos, asimismo ellos nos oyen, pero no nos entienden. Ellos tienen desarrollado, tal vez, así como nosotros, otro, eh, otro manera de percibir el sonido. Tal vez ellos saben cuando nosotros vamos con malas intenciones, ¿sí? O saben cuando nosotros nos acercamos con buenas intenciones. Me refiero a los animales, ¿no? Entienden nuestro lenguaje cuando hablamos fuerte, que le estamos retando. Mire este ejemplo sencillo. Un perro entiende cuando nosotros, ellos no nos entienden nuestro lenguaje, pero se le hace conocido cuando damos una orden, esa palabra, ese sonido, esa expresión, el golpe de voz, el tono de voz, ¿no? Ellos entienden cuando lo estamos retando o cuando lo estamos felicitando o le hacemos un juego, ¿no? Ellos entienden. Entonces, por eso el lenguaje es el mayor invento de la humanidad. Sin ello no podríamos comunicarnos. Cuando hablamos también, elaboramos oraciones, formamos párrafos, hacemos un discurso oral que requiere de cohesión y coherencia. O sea, mientras usted está hablando, es como que estuviera escribiendo un texto. Cuando usted está hablando, es como que estuviera escribiendo una carta. Cuando usted está hablando, es como que usted mismo estructura en ese texto párrafos, palabras, oraciones, etcétera. La correcta utilización de estos recursos nos ayudan a expresarnos, a exponer y expresar las ideas con claridad, siguiendo un orden para que puedan entendernos con facilidad. Cuando nosotros conversamos, tratamos de tener la mejor
coherencia, es decir, nosotros ya en nuestra mente, antes de expresar la palabra, en nuestra mente, desarrollamos la idea y esta idea tratamos de expresarla, pero con coherencia, es decir, en orden. Saber qué decir y qué no debemos decir según la persona con quien estemos. No es igual conversar con un gran amigo que con una persona que recién acabamos de conocer, ¿cierto? A veces cuando uno recién conoce a una persona, no se expresa de la misma manera que una persona que ya la conocemos con tiempo. Por ejemplo, cuando tú a una persona te gusta, ¿sí? Que quieres tratar de enamorarla, entonces tú cambias tu manera de hablar, ¿no? Ya no vas a ir a hablar, o sea, de manera directa, a decirle lo que sientes, porque te va a creer un acosador, sino que tienes que estudiarla, observarla y ver qué palabras utilizar, ¿no? Según el lenguaje de ella, ¿no? Según la confianza que vayas ganando con la persona, él o ella, ¿no? Por eso cuando nos dirigimos a un público grande, como por ejemplo los maestros cuando se dirigen a un público mediano, por ejemplo, un curso, los estudiantes, o de pronto a todo un colegio, cuando es un público grande, cuando tenemos un lunes cívico y le toca a algún maestro dirigir como maestro de ceremonia, dirigir ya sea los cantos cívicos, ya sea un tema que le toque expresar de algún valor, etcétera, ¿no? O simplemente a un grupo de amigos, dice, cuando te quieras expresar será necesario pensar antes de hablar. Siempre nosotros insistimos, piensa en lo que habla, y no solamente nosotros, sino que yo creo que cualquier persona te haber dicho, oye, piensa lo que estás hablando, porque a veces nosotros hablamos sin pensar, y cuando hablamos sin pensar, ofendemos, irritamos a la otra persona, la hacemos cambiar de carácter. Tal vez nosotros, por no pensar lo que vamos a hablar, decimos alguna cosa ofensiva, alguna palabra que ofende, y esto no gusta a todos. Por eso debemos tener cuidado con nuestro lenguaje. También a quién me dirijo, en qué lugar me encuentro y de qué vamos a hablar. No, todo esto se conjuga en nuestra mente para poder nosotros expresarlo, ¿no? Tienes que ver en dónde te encuentras. ¿Estás en un mercado? ¿Estás en una iglesia? ¿Estás en un estadio? ¿Estás en el colegio? Entonces, cuando tú sepas en qué sitio, conscientemente, tú sabes en qué sitio te encuentras, entonces tú vas a hablar dependiendo en el sitio donde te encuentres, porque en ese sitio se encuentran personas que están a gusto en ese sitio y usan ya otro tipo de lenguaje, otra forma de expresarse, ¿no? Por ejemplo, estás en el mercado, no te vas a expresar de la misma manera que estás en una iglesia, ¿no? O que estés en un estadio, en un mercado, no vas a decir, por favor, véndame 5 centavos. Entonces, o sea, ahí en el mercado uno hay que gritar, hay que hablar fuerte, ¿no? Porque la gente hace bullicio. No es lo mismo en una iglesia que tú vas y dices, hey, por favor, Padre nuestro que estás en... No, no, ahí no vas a gritar porque ahí en cambio se debe de guardar reverencia. O sea, ahí se habla lo más despacio, ¿no? Entonces, son lugares que tienen su diferencia, ¿no? Pensar lo que decimos, debemos de determinar, además, si se trata de una exposición o de un discurso o de una conversación. ¿Qué es una conversación? Yo no lo voy a aquí a explicar porque esto ustedes lo saben que es una conversación, ustedes lo pueden leer y ustedes pueden sacar su mismo, ¿sí? Su misma idea, ¿no? Eh, Tener un amplio vocabulario, eso sí. Las personas cuando leen, muchas personas son perezosas porque se encuentran con una palabra que no entienden y pueden continuar leyendo, pero se vuelven a encontrar con otra palabra y otra palabra que no entienden. Por ejemplo, en una lectura usted se puede encontrar con 4 o 5 palabras que no entiende.
Y si usted no la busca para poder entender el contexto de la lectura, de todo, ¿no? Y usted le da pereza buscar esas palabras, usted no va a entender todo el contenido exacto. Entonces, usted puede a veces por omitir, usted cree que significa esto, pero muchas veces esa misma palabra tiene varios significados porque se lo utiliza en diferentes contextos. Es decir, por ejemplo, si yo digo cima con C, me estoy refiriendo a una cumbre, pero si digo cima con S, me estoy refiriendo a un abismo, ¿no? Entonces, usted tiene que ver mucho también, tiene que tomar en cuenta cuál es el contexto, tener conciencia de cuál es el contexto en el que se está detallando la lectura, ¿no? Y es bueno conocer de muchas palabras. Hay personas que preguntan, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Porque no buscan de un vocabulario. Hoy en día que tenemos esta herramienta digital a disposición, ya no tiene que comprar un vocabulario como en mi tiempo que llevábamos vocabulario, un diccionario, perdón, al colegio y a la escuela, ¿no? El vocabulario es indispensable para mejorar nuestra capacidad de expresión verbal. Cuando usted escucha unas personas que utilizan muchas veces otro léxico, a veces un léxico un poquito, se ve, eh, se ve la calidad de la persona, se ve el intelecto de la persona, porque utiliza un léxico, es decir, palabras que a veces usted no las escucha comúnmente, se expresan con otro tipo de palabras, ¿no? A veces dice, eh, eh, estuve con la muchedumbre, pero entonces no dice estuve con el populacho, con bastante gente, no, no, sino que utilizan otras palabras para expresar lo mismo. El léxico uno lo utiliza dependiendo del nivel de la persona con quien se va a conversar. No es lo mismo conversar con un niño de la escuela que conversar con un adolescente que ya está eh, en, en, en 10º curso o de pronto con uno de bachillerato que ya está en 3º de bachillerato, ¿no? O un universitario. Van cambiando la manera de conversar, si ya no es la misma, porque su vocabulario, su léxico va progresando. Eh, Mientras más palabras nosotros conozcamos, mayor será nuestra capacidad de abordar un tema, y leer ayuda mucho. Eh, a veces nosotros decimos vamos a hacer una lectura comprensiva, pero no le va a ser comprensiva a un estudiante que no le gusta buscar rápidamente esa palabra que no entiende, sino que le da pereza y sigue de largo, y sigue de largo. Y a la final de toda esa página que tenía que leer, entendió la mitad, es decir, por ahí medio, pero porque no buscó esas 5 palabras que tal vez le salieron ahí, por pereza no la buscó, ¿no? Dice, dejar que el cuerpo se exprese. ¿Y qué es esto, dejar que el cuerpo se exprese? Dice, es decir, hacer uso de la expresión corporal o no verbal que acompaña a nuestras palabras, tener el gesto correcto, expresar sentimientos, ayuda a complementar nuestros mensajes hablados para que nuestro interlocutor lo entienda con más claridad. Los oradores, pongo un ejemplo, los oradores no son estáticos. Cuando están exponiendo un tema o alguien está dando una conferencia o una charla o un taller, se usa mucho los gestos, es decir, la sonrisa, o de pronto me enojo, o de pronto me expreso de manera un poquito más, alzo el tono de voz, alzo mis manos, ¿sí? Estoy en movimiento, camino, me siento, estoy expresando según lo que yo hable, o de pronto me sonrío, o de pronto me enojo, o de pronto me exalto, para que ustedes puedan entender el mensaje. Yo lo puedo dar con mi tono de voz alto,
medio o de pronto bajo un poquito para captar mayor la atención de ustedes, que fijen su mirada en la persona que está exponiendo o el interlocutor. Okay. Entonces, mire, cuán importante también es que usted se exprese por medio de la mano, por medio de la boca, los gestos, ¿sí? El caminar con su cuerpo también habla, ¿no? Uno no puede estar hablando, dando una charla y con las manos solo abajo y sin caminar, o sea, ahí rígido. O sea, hasta la persona que lo está escuchando se va a aburrir del tema. Escuchar con atención es muy importante en una conversación. Científicamente se ha comprobado que cuando un docente da clase, tiene que captar los 5 primeros minutos de concentración, el estudiante, tratar de lograr, con eso gana bastante, sí, porque después, o sea, después del minuto 10 ya viene como que el estudiante empieza a distraerse, ¿no? Y tiene que volverlo nuevamente a hacerlo, hacer que se concentre, utilizando palabras clave, utilizando TIC que uno aprende por la experiencia, ¿sí? O de pronto la didáctica, ¿sí? Que nosotros nos convenga para poder captar la atención. Eh, si acaparamos la palabra y no escuchamos al otro con atención, entonces el intercambio de información no es posible, ¿sí? Entonces debemos estar siempre concentrados. Aquí está un diagrama que explica, ¿sí? Lo que hace. Aquí está una expositora, una señorita exponiendo un tema, ¿sí? Y aquí da una aplicación para la vida. Dice que es muy importante tener un vocabulario amplio para poder expresarse con claridad nuestros pensamientos, sentimientos e ideas. No olvide que no en todo momento hablamos de la misma manera. Hay, por ejemplo, hay ocasiones en que personas hasta lloran o expresan como que van a llorar y eso a uno como que le capta, ¿no? O sea, le llega lo sentimental a uno. Eh, Todo depende de la situación comunicativa, o sea, todo depende en dónde estamos, ¿no? Para podernos comunicar. Eh, por ejemplo, cuando yo me toca expresar, resaltar a la bandera, yo muchas veces utilizo un tono como, por ejemplo, eh, digo, indignados tus hijos del yugo que te impuso la ibérica audacia de la injusta y horrenda desgracia que pesaba fatal sobre ti. ¿Sí ve? Tono de voz un poquito alto y llamo la atención a las personas que me están escuchando. Y esto agrada. Esto se aprende no de la noche a la mañana, esto se aprende con la experiencia, ¿no? De afrontar a un público, de enfrentarse a estos miedos que es normal cuando la persona recién va a expresarse ante un público y no dejarse dominar de un pánico escénico que uno no le gusta hablar. Uno tiene que, si no lo afronta, este miedo, esta situación, o sea, usted nunca va a poder expresarse ante el público, solo a usted le gusta, usted va a ser de las personas que se va a sentir bien conversando con uno a uno o en un grupito ahí, ¿no? Pero en público jamás. Por eso que en los colegios tratamos de inducir a usted, influenciar en manera positiva, que usted exponga, porque esto le va a servir no solamente para el colegio, sino para la universidad y de pronto para la vida social, porque en algún momento a usted lo van a invitar a una ceremonia, a una fiesta de graduación, incorporación, quinceañera, matrimonio, y usted de pronto le pidan que exprese unas palabras para su sobrina, su prima, su tía, etcétera, ¿no?
son ocasiones en la vida que nos encontramos y nos sonrojamos si no estamos preparados. Ok, jóvenes, este es mi tema y les dejo ahí para que ustedes puedan desarrollarlo. Ya saben que deben de hacer un resumen de lo más importante. Tengan excelente día y Dios me los bendiga. Dejaré de compartir y no se olviden de si pueden dejar un comentario, lo hacen y si no, díganle a sus compañeros para que puedan ver el video y desarrollar la temática.